Bien, saludos amigos en More Eliezer, Centro Educativo Shortage de la ciudad de Cleveland, Ohio. Bueno, estamos en medio de una serie muy importante, muy interesante sobre el desarrollo de la escritura y de las lenguas bíblicas. Y una de las eh, motivaciones por las cuales estamos en esta temática es que dimos un curso titulado La existencia de Moisés y la composición de la Torá, lo cual fue un curso de casi 20 clases, curso muy largo, muy extenso, muy completo, el cual está disponible para aquellas personas que quieran eh, pues adquirirlo. También tenemos otros temas que están relacionados al tema de la composición, de la redacción, del editaje y las lenguas del texto bíblico. Pero vamos a continuar esta serie que originalmente iba a ser parte de ese curso, pero queremos honrar a una persona que siempre nos ha ayudado, siempre nos ha dado palabras de encomio, siempre ha estado ahí presente con nosotros y queremos enviar una transferencia, una verajá especial para nuestra amiga Marisa Cortés. Marisa es una mujer extraordinaria, una mujer muy trabajadora, una mujer eh, eh, pues, llena de muchas capacidades, las cuales en un momento muy difícil de mi vida, cuando me alcanzó pues un cáncer, ella estuvo pendiente y pues fue de gran apoyo, ¿no? Para mí y ahora también pues para mi esposa Carolina. Así que queremos honrarla y queremos pedirle al Creador y dedicar estas clases, esta serie en su honor, pues porque es lo menos que podemos hacer dentro de tantas cosas que eh, ha sido pues una enviada, una eh, parte de los melajim que llegan a eh, pues que llegan a la vida de uno, ¿no? A lo largo del tiempo. Eh, so, Dentro de ese contexto, queremos invitarles a la tercera clase, la cual esta no la hice en vivo porque hay varios amigos que hoy y mañana tienen sus presentaciones en sus canales y pues queremos también respetar esos espacios. Se la estoy haciendo y la vamos a subir al canal. Le invitamos a nuestro canal, el Centro Educativo Shoresh. Tenemos más de 100 clases que se suscriban y que aparte de suscribirse le den like a algunos de los videos que sean de su gusto y vamos a la clase de hoy. Bueno, para ese efecto voy a quitarme, voy a poner la eh, diríamos, la presentación. Estoy aquí, ahí estamos. Eh, estuvimos, eh, ya hablamos de esta clase especial, nos quedamos en la tercera parte y vamos a comenzar básicamente aquí, que fue donde nos quedamos. Eh, so, Tenemos las lenguas francas, lo cual eh, tomaron toda la región del Levante, eh, tanto el Levante alto como el Levante bajo, y que también tuvieron impactos, a veces se llaman las lenguas africanas, eh, afro, diríamos afroasiáticas, porque toma dos continentes, y podríamos decir, desde lo que hoy es Etiopía hacia, hacia lo que hoy es Irak, ¿no? E Irán.
So, eh, vamos a trabajar esto. Estuvimos hablando sobre la importancia que durante el periodo de bronce estuvimos hablando precisamente sobre el acadio. Y hoy vamos a hablar un poco más sobre el acadio y el ugarit. Eh, la lengua franca del periodo de hierro. Esto estamos hablando ya después de los 1200 antes de la era común, mayormente en Egipto. Y estuvimos hablando de algunos eventos que causaron una transformación enorme, una cantidad de eventos que conspiraron para una caída grandísima del poderío egipcio y también en el norte del territorio del imperio egipcio, lo cual eh, diríamos llegaría a un poco más allá de lo que es Siria. Había otro imperio, especialmente para el tiempo de Ramses, los hititas, y básicamente hubo un tiempo de decadencia. Y luego eh, estuvimos hablando un poquito de los filistín o los invasores, distintos grupos que vinieron del mar Egeo y se le llamó los pueblos del mar o la gente del mar, eh, y cambios muy transformadores en el poderío egipcio como imperio. Sin embargo, conocemos muchas de estas cosas precisamente por el acadio, porque las cartas de Amarna o las cartas de los faraones, especialmente durante el periodo de hierro, fueron escritas en acadio. Y esto realmente era una serie de colecciones de correspondencia entre los reyes y faraones de Egipto con reyes cananeos en el Levante Bajo, y estas cartas fueron escritas en acadio y hubo escuelas de escribas desde el tiempo de los sumerios y básicamente eh, eh, el comienzo, diríamos, casi de Egipto. Egipto, para estudiar esto a capacidad, tendríamos que tomar un curso porque hay el Egipto temprano, el mediano, periodos de dinastías, periodos de los Hyksos, eh, así que periodo de los faraones. So, es un mundo, es realmente eh, un curso extenso el hablar únicamente de el pueblo, bueno, del imperio egipcio en todas sus facetas. Y esto es realmente un tema muy interesante para un curso porque eh, hoy solamente vamos a ver uno de los pocos elementos, pero un elemento sumamente vital, importante, yo diría que el más importante, y es el de las lenguas, el de la comunicación, el de eh, eh, interactuar con otros pueblos y dejar ese legado no solamente en todo lo que conocemos sobre el imperio egipcio, sino también ese legado en eh, otras lenguas cananeas y también en lo que hoy llamamos y algo así hebreo, ¿okay? Cual es muy, muy importante. De lo cual vamos a hablar un poco más adelante. Y di algunos ejemplos, siendo yo diría que el más común la letra Ayin, que está representada por un ojo, eh, y la cual también dentro de la mitología religiosa egipcia es el ojo de la vida o en referencia a Horus también, y lógicamente bajo un valor de 70, equivalente a 7, la letra Zayn, y un número de gran simbolismos dentro de la mitología egipcia en relación al ojo que todo lo ve, a la vida. Y nosotros en el judaísmo tenemos este concepto muy, muy adentro, especialmente en las áreas místicas, en las áreas esotéricas. El mal ojo, el buen ojo,
el ojo que todo lo ve, el ayin. De eso pues podemos hablar un poco más adelante. El acadio fue la principal lengua semítica de la antigua Mesopotamia y se escribía en escritura cuneiforme, que también se utiliza para escribir en sumerio, en elamita, en urrita, en hitita. Y el acadio está documentado por escrito desde mediados del tercer siglo, el tercer milenio, debo decir, milenio, 3000 años antes de la era común hasta principios del primer milenio después de la era común, y durante este largo periodo se convirtió en el vehículo de la literatura y la erudición, así como para la conservación práctica de registros, documentos legales, correspondencia, inscripciones públicas. El acadio y la escritura cuneiforme se adoptaron como un medio internacional, una lengua internacional de comunicación escrita en todo el antiguo Oriente Próximo, desde Irán hasta Egipto, lo que estuvimos diciendo durante el segundo milenio, eh, eh, en este caso, AC, sería antes, aquí lo ponen antes de Cristo o antes de la era común. Así que eso es importante como introducción. Ahora, voy a traducir aquí algunas cositas. Is the Akkadian language a Semitic language? ¿Es la lengua acadia una lengua semita? Es una pregunta. Y vamos a contestar esa pregunta. Dice, Akkadian is recognized as the earliest documented Semitic language. So, el acadio se reconoce, ha sido reconocido, is recognized as the earliest, como el más temprano y documentada de las lenguas semíticas. Its origin dates back to the mid-3rd millennium BCE in ancient Mesopotamia. Su orígenes datan tan atrás como a la mitad del tercer milenio, before Common Era, antes de la era común, en la antigua Mesopotamia. Key regions where Akkadian was spoken include Akkad, Assyria, and Babylonia, or Babylon. Las regiones claves en las cuales el acadio se hablaba incluyen a Akkad, a Siria y a Babilonia. The Semitic language family is divided in two main branches. Y eso lo vamos a ver en un mapa ahora. La familia de los idiomas semíticos se dividen en dos ramas principales, la del este semítica y la del oeste semítico, y eso ya lo dimos en la primera clase, estuvimos, pero quiero que vean esto. Tenemos aquí la parte este, acá, de donde también nace el arameo y el acadio, todo esto. Esto corresponde hoy a Irán, corresponde a Irak, aparte de Siria, y en el norte, al norte de lo que hoy llamamos Israel, en sí tenemos Israel acá abajo, aquí tenemos Elad, Beersheba, Gaza, y seguimos hacia arriba, acá hasta las alturas de Golán, que hasta el 67 pertenecieron a Siria. Y tenemos arriba acá el Líbano, Líbano, aunque todos estos países acá, y al igual que a la derecha acá, donde dice Moabita, Domita, hoy esta área a la derecha de Israel es Jordania, y es dividido por el Jordán y parte del Kinneret, o del mar de Galilea, como se conoció en ciertos periodos bíblicos. Sin embargo, acá está Egipto, está en la península del Sinaí, acá donde dice Filistín, es lo que básicamente es Gaza hoy, y tenemos al final de esta línea roja, tenemos la península del Sinaí. En esta punta abajo hubo teorías que ahora están un poco descartadas, de que el monte Sinaí se encontraba ahí. Ahora hay otras teorías, lo ponen al otro lado del Golfo Pérsico, pero bueno,
eso es otro tema, pero todas estas influencias tenemos marcado por el rojo tenemos marcados la parte aramea, la parte cananita, que es el noroeste, donde estaban los pueblos cananeos, pero también eh, había una influencia del arameo. Y de esa parte también pues sale lo que hoy es el árabe, ¿no? El árabe. Y tenemos una parte sur que no está aquí porque está en el mapa, en otro mapa que da hacia la izquierda, debajo de Egipto, que está África y ahí está el etíope. Eh, es también una influencia y por eso a veces se llaman lenguas afroasiáticas, porque incluyen al menos 2 o 3 países de África, eh, al lado y debajo de Egipto, pero también todo el levante bajo y alto, eh, que vemos aquí en rojo, donde hay todas estas lenguas, que lógicamente la moabita, la edomita, están extintas, pero sin embargo eh, tenemos de la fenicia, tenemos muchas tabletas de barro cocido, con épicas, con literatura, con cultura, con temas políticos o geopolíticos, que nos dan una enorme, eh, eh, pues una gama de conocimiento sobre cómo era el mundo en esos periodos. Eh, por otra parte, el lugarito que está aquí, esta isla que está aquí es Chipre, donde dice Eutocipriot y el Ugarit. So, esa isla grande que vemos ahí es Chipre, pero al cruzar, acá está gente de la costa, y toda esta costa fenicia, eh, tendríamos que hablar del ugarítico. Y el ugarítico pertenece a la rama noroccidental de la familia de lenguas semíticas y fue la lengua de la antigua ciudad-estado de Ugarit, en la costa de Siria. Y esta lengua solo está documentada en textos de los últimos 2 siglos de la edad del bronce. Estamos hablando del siglo XIV, siglos finales del siglo XIII para comenzar los 1200, ¿no? Que es cuando comienza básicamente la era de hierro. Y cuando además de escribir en acadio con la escritura cuneiforme mesopotámica, los escribas y literatos de Ugarit utilizaban una versión de cuneiforme del alfabeto para escribir en su propia lengua sobre tablillas de arcilla. Y esto es muy importante. Y escribieron mitos, epopeyas. Tenemos la epopeya de Gilgamesh, el Enuma Elish, textos rituales, cartas, registros contables, contratos en lengua ugarítica. Aunque tenemos, acabo de mencionar el Enuma Elish, hay que hablar de otra región de los sumerios, pero nos permite comparar, ¿no?, las épicas, el Noé sumerio, eh, relatos de la creación, eh, eh, el desarrollo de las deidades. Y esto es muy importante porque en Ugarit no existía el culto al dios Yah o Yahweh. Eh, eh, Israel adoptó el concepto del dios El, de Elohim, ese concepto de ese panteón de dioses donde hay un dios principal llamado El, donde está luego Baal. Sin embargo, el dios Yahweh, esa fusión. Tenemos un curso muy interesante y largo sobre esta temática en particular que está disponible. Lo pueden adquirir eh, con muchísima información sobre Yao, sobre Yasu, sobre Yahoo, Yahweh, Yah, Yao. Eh, en el mundo griego inclusive encontramos ese culto. No es únicamente
nuestro dentro del pueblo judío como la tradición y como mucha gente piensa, sino que y además ese culto que se funde con este que viene de Ugarit, el de él y el de Elohim, es un culto que viene del norte de Arabia, ¿no? Cerca de la tierra de Moab, eh, y más abajo había un pueblo que se ha hablado mucho de ellos, y esto sigue en investigación, que es los Yasu, ¿no? O los Chasu. So, algunos, pues hay distintas teorías, eh, como un pueblo, como una gente, o también como un dios de una región. Hay distintas teorías y eso sigue todavía en investigación. So, ellos escribieron el alfabeto para escribir su propia lengua sobre tablillas de arcilla, escribieron mitos, epopeyas, textos, rituales, cartas, registros contables, contratos en lengua ugarítica. Sus composiciones míticas y épicas construyen un valioso testimonio de la religión sirio-cananea reflejada en la Biblia hebrea, por lo que estos textos son de gran interés para el estudio de la Biblia y del antiguo Oriente Próximo, ¿no? Así que tenemos estas dos lenguas de las cuales eh, vamos a seguir eh, el camino a lo que estas lenguas evolucionan, y sobre todo a la creación de escuelas de eh, Sforim o de escribas, lo cual es muy importante y no es de ellos. Tenemos escribas desde el tiempo de los sumerios, muy, muy antiguo este concepto, como tanto en el imperio egipcio, en todos sus niveles y estratos y áreas eh, a lo largo de su historia. So, Akkadian is grouped with Eblates in the East Semitic branch, and the West Semitic branch includes Hebrew, Aramaic, Phoenician, and Arabic. En la parte oeste tendríamos que regresar atrás, acá, y ver acá, que de acá, de toda esta región, esta es la del este y esta roja aquí es la del oeste. Y aquí a esto es que se está refiriendo. ¿Okay? So Akkadian was written in cuneiform script, originally developed for the Sumerian language. Cuando hablamos de los sumerios, estamos hablando de las primeras civilizaciones que conocemos en Mesopotamia, ¿no? Eh, so Sumerian, a non-Semitic language, influenced Akkadian's phonology, vocabulary, and syntax. Esto en sí lo que está diciendo es que eh, el sumerio que más o menos se desarrolla en esta área acá. Acá tenemos, vamos a tener el río Éufrates, el Tigris, que es el Golfo Pérsico. Estamos acá en toda esta área de Sumeria. Va, a pesar de que no es una lengua semítica, pero sin embargo va a tener una influencia fuerte en la fonología, en los sonidos, en el vocabulario y en la syntax. The syntax es la composición y el orden y el sentido gramatical que tiene una oración o un pensamiento en un lenguaje dado. Por ejemplo, en inglés tenemos the article, the o el, boy es el noun o el sustantivo, so sería article más el noun, luego un verbo is, the boy is big. Tenemos luego es grande, es un adjective, un adjetivo. Tenemos esa forma de expresar de forma sistemática lo que queremos decir. Cada lengua tiene en Hebrew, en el hebreo se llama dikduk.
que es la dikduk, es la gramática, tiene que ver con la composición estructural de la oración. Eh, so acá, el Akkadian was significant during the Akkadian Empire. Estamos hablando de los años 2334 al 2154 BCE, before Common Era, antes de la era común, and was dominant in the region for centuries. Era la lengua dominante, el acadio. Its prominence declined and was eventually replaced by Old Aramaic in the 8th century BCE. So, toda esa eh, preeminencia o ese dominio básicamente llegó y fue reemplazado por el arameo antiguo en el octavo siglo antes de la era común. Cuando hablamos del octavo siglo antes de la era común, recuerden que David vive dentro del texto bíblico, pues lo pone en el año 1000 conquistando a Jerusalén de los jebusitas. Luego tenemos a Salomón, luego tenemos la división del reino. So, estaríamos hablando más o menos cerca del tiempo del primer Isaías. Hay 3 autores de Isaías. Estaríamos siglo octavo. Jeremías es 100 años después de Jeremías, y Ezequiel es en parte contemporáneo con el final de Jeremías, y el resto parte de los primeros años del exilio en Babilonia, donde Yahud, la provincia de Yahud, y Jerusalén fueron llevados lo mejor, ¿no? Fue llevado, el resto pues quedó en la tierra. So, Akkadian serves as a foundational language for many modern languages and dialects in the Middle East. So, el acadio sirve como el lenguaje fundacional para muchos de los, inclusive lenguajes modernos y dialectos en el Mediano Oeste. Ahí tenemos el caso del arameo, tenemos el caso del árabe, tenemos el caso de lo que llamamos hoy hebreo moderno, ¿no? So understanding Akkadian helps clarify the linguistic evolution and cultural heritage of the region. Nos da un entendimiento de el desarrollo del lenguaje. ¿Y por qué esto es tan importante? Esto es sumamente relevante porque dependiendo de cuánta información, cuánta data podamos corroborar y saber sobre las capacidades de un lenguaje, es que podemos determinar cuán diseminado estaba, en nuestro caso, el asunto de la Torá. Porque se habla del sistema oral y de la memorización. Pero, sin embargo, hay un tema que, por cierto, estoy preparando algunas clases para dar un pequeño curso, y es que estamos un tanto, creo que, errados en asumir que cuando el texto bíblico hebreo habla de Torá, que se está refiriendo a lo mismo que nosotros hoy conocemos como la Torá, o lo que se llama Sefer Torah, el libro de la Torá, ¿no? La composición ya de la Torá. Sin embargo, nos vamos a dar cuenta en parte en medio de estas clases que las cosas no se desarrollaron así en ninguna cultura, absolutamente en ninguna cultura, sino que el pueblo no tenía el conocimiento de estas disciplinas, de estos lenguajes, a pesar de que lo hablaban, pero hablaban a veces con variantes un tanto vulgar o con no cultas, carentes de cultura y del conocimiento, ¿no? Y del uso gramatical, y se podían entender
pero inclusive en una región tan y tan pequeñita como lo que hoy es Israel, que se componía de muchos grupos cananeos, eh, se puede ver las variantes, a pesar de que estas lenguas ya no existen, pero en lo que se ha encontrado en la escritura podemos ver muchas variantes regionales. Inclusive hay una teoría interesante sobre cómo se desarrolla el hebreo, y realmente el hebreo no existe. Eso es una terminología moderna, hablar de hebreo bíblico. Tendríamos que primero identificar un periodo, ponernos de acuerdo sobre la colección, la redacción, el editaje de un tiempo específico. Y también nos vamos a encontrar en este tema con una gran cantidad de challenges o de retos, porque hubo un momento en que escribas que tenían el culto al dios El se vieron forzados a moverse a donde estaba el culto de Yahweh o el culto de Yah o de Yahu o de Yao o de Yasu, que me refiero a la región de Yehud. Y en el mismo texto, en lo que copiaban, podemos ver las luchas y las discrepancias entre estos cultos que en cierto momento compitieron, aunque después, por las situaciones geopolíticas, se fundieron, creando después al dios Yud Hei Vav Hei o Yahweh, o el dios Yah o el dios Yahu como básicamente la figura principal. Sin embargo, cuando la gente lee el texto bíblico no ve la diferencia. Cree que está hablando de lo mismo, pero con otro nombre. Sin embargo, son dos deidades completamente distintas. Y lógicamente ya dimos un curso de eso. Y no quiero adentrarnos. Si a alguien le interesa ese tema, puede adquirir nuestro curso eh, que creo que se titula eh, de, de Arabia a el Dios Supremo, ¿no? En el judaísmo. Eh, lo próximo es que aquí tenemos, y ya esto lo presenté en la clase pasada, tenemos el proto-paleo-cananeo. No es hebreo, sin embargo es la base en la que está escrita una cosa es lo que se llama Ketaba Shuri, eh, al estilo arameo, a la letra cuadrada, y en realidad inclusive en este curso que estamos preparando sobre el tema de la Torá en el pensamiento, a qué se refería o se refiere cuando se habla de Torá en el Israel antiguo. Eh, es muy interesante porque cuando se habla del Pentateuco samaritano, aún hoy está escrito en esto que no es hebreo, es el paleo cananeo. Y hay un proto y hay un paleo cananeo. Y hay una evolución. Y ya hablé de esto, hablé de la evolución de la letra Aleph, de cómo algunas se quedaron casi igual. Esta después varió, que es la Bet, la Gimel, la Dalet, la Hei, la Vav, la Zain, la Het, la Tet, la Yud. Todas estas letras, aquí tenemos la Kuf, Sadi, eh, la Mem, muy interesante. Hablé un poco de la Mem y de la Nun, la Lamed, acá es de las menos que ha variado. Eh, la letra Resh, ¿no? Aquí mostrando un cuerpo y una cabeza. Esta también tuvo serias variaciones, la Tav. Eh, esto es interesante porque esto no es, a diferencia de cómo a veces pensamos, ¿no? Por lo que nos imaginamos, por lo que leemos en la Biblia, lo que leemos en el Tanaj, leemos tanto pues, en la Torá como en los Ketuvim, en las escrituras Nevi'im,
Sin embargo, hay unas variaciones que las conocemos y hay unas evoluciones en el desarrollo de la profesión de ser diríamos, un, un sofer o un escriba, a lo largo del tiempo, ¿no? Aquí este es el documento encontrado en Samaria sobre transacciones de especias y aceites. Esto es muy interesante porque cuando hablamos de Samaria, pues tenemos que localizarnos en tiempo y espacio. Eh, Recuerden que los samaritanos se forman realmente después del 722. Eh, no, no como, no es que no habían samaritanos, porque si era Samaria, Samaria existía desde que se formó como la capital, o no es que existía un previo, pero no toma esa preeminencia o esa importancia hasta que se convierte en la capital de eh, el reino del norte, y este reino del norte, que era mucho más grande, mucho más poderoso, era un reino de importancia en la región, colapsa en el 722 antes de la era común, ante Asiria. Y esto es importante porque la escritura vamos a poder comparar de acuerdo al periodo como los símbolos pictográficos llenos de significado y llenos de valor numérico, lo cual también es una influencia fenicia eh, eh, al norte de Israel. Vamos a ver cómo todas estas culturas se entrelazan y van prestando una de otra hasta que se crea una identidad por medio de esa escritura. Va a servir de un distintivo, ¿no? Un distintivo de ciertos pueblos que van a sobrevivir y otros que van a tener menos importancia y van a ser absorbidos. Acá ya estamos hablando de algo mucho más tarde, como la letra Aleph, que esta es la trompa de un buey, los cuernos. Aquí este sería el cuerpo, le ponemos un rabo y le ponemos patas y tenemos un buey, ¿no? Y ya hablamos un poco de eso, lo que significaba el primero, el más fuerte, el más poderoso. Sin embargo, el nombre de él, de este culto que viene de Ugarit, es la letra Aleph y la letra Lamed, que significa un callado de autoridad. El más fuerte, el más poderoso en autoridad es el dios él. Eh, Tenemos un significado para el dios él y para el concepto de Elohim. Sin embargo, aún por la tradición y la religiosidad y lo que se considera sacro, en referencia al culto más complejo que vino del norte de Arabia, el culto de Yahu o el culto de Yasu, el culto que evoluciona a ser Yud Hei Vav Hei. Y ahora miren hasta lo que ha evolucionado Hashem, el nombre, que no tiene que ver nada con eh, directamente desde el punto de vista fonético o etimológico, ¿no? Eh, so, en el antiguo Israel y Yehud, me refiero a los dos reinos, ciertas profesiones y oficios estaban clasificadas por gremios. Un gremio es un grupo distintivo de personas que se dedican a una profesión en común, ¿no? Y crean una identidad. Ingenieros, abogados y así sucesivamente. Eh, por ejemplo, se utiliza el término hebreo Benei, hijos de, para referirse a un gremio, un grupo como comunidad que se dedica a una especialización. En Primera de Crónicas 25:1 se refiere a Benei Sherim, los hijos de Shir, de los cantores, que hacen Sherim. En Nemías o Nemaya 3:8, los hijos de los artesanos en oro.
y metales preciosos. Se llama goldsmith hoy en el mundo ashkenazita. En Segunda de Reyes 9, 1 al 4 se refiere a Benei Neviim, los hijos de los profetas. Y en Primera de Reyes 12 se utiliza el término Yaladim, mis hijos, pero también se está refiriendo no a como niños, sino en el contexto de gremio. Hijos de los que ejecutan una profesión, un oficio en particular en favor de los profetas. O Yaladim Zekenim, los hijos de los sabios o de los ancianos, es Zaken, Zekenim. Y en Isaías 8:16, Yeladim Limunim, los estudiosos de Ani Lomed, de yo estudio, ¿no? Lilmud. Yeladim Limunim, los estudiosos, los hijos de los estudiosos. Así que creo que esa parte queda clara. En los archivos arqueológicos extrabíblicos, especialmente en el TEL, un TEL es una especie de excavación de monte que se va cortando por estratas y cada estrato o cada nivel, cada dimensión refleja una cultura que habitó allí, y entre más se va desgastando y se va excavando, vamos conociendo más de los antepasados y vamos eh, aprendiendo sobre lo más antiguo. ¿Cómo? Bueno, por la osamenta, por las herramientas, por las vasijas, por la escritura, por los amuletos, un sinnúmero de aspectos no solamente arqueológicos, sino antropológicos, en sus diversas variantes de la antropología, que nos permite hacer hoy en día más que antes pruebas bastante concretas y lógicamente tener programas que nos ayuda a comparar, no a lo largo cronológico, sino hacia el lado, ¿no? Comparar estas culturas y tener un entendimiento mejor. En los archivos arqueológicos finalmente el TEL, el lugar de excavación de la fortaleza de Arad, se encontraron decenas de ostracón. Esto es un ostracón. Es una pieza de una vasija o un pedazo de barro seco sobre el cual se ha escrito por distintas razones, para enviar un mensaje, un recado, una carta. Los ostracón es un concepto griego, una pieza de cerámica, roca pequeña, vasija, sobre la que se escribió un mensaje. Y en este tel se encontraron ostracón que menciona a los aprendices como el término na'ar, el cual en hebreo moderno significa joven. En hebreo antiguo se puede referir a una persona que tiene que ser dirigido, tiene que tener un mentor, educado, monitoreado, supervisado en el proceso de aprender. En el texto bíblico tenemos el caso de un aprendiz llamado Shemuel, cuyo maestro era Elí, el sacerdote. Y usualmente estos aprendices estudiaban bajo la supervisión del maestro durante toda la vida. Y una vez que su maestro moría, entonces el aprendiz tomaba el lugar del maestro mentor y así sucesivamente seguía ese sí. Bueno, lo voy a dejar aquí porque estoy dando clases solamente de unos 40 minutos y vamos ahora de lleno a entrar al texto bíblico y vamos a ver los ejemplos que tenemos del desarrollo de la escritura, pero ahora dentro del contexto de la escuela o las escuelas de los escribas. Ahora, ¿por qué esto es relevante antes de irnos de esta clase? Esto es sumamente relevante porque se habla de una tradición oral. Sin embargo, eso es un aspecto un poco a veces problemático porque a pesar de que vamos a ver que solamente un mínimo por ciento en la tierra de Israel sabía leer y sabía escribir,
Y como dije ya en una de las clases, hoy asumimos que si alguien sabe leer, sabe escribir. Y eso no era así. Hubo escuelas de escribas que únicamente copiaban, pero no tenían entendimiento de lo que estaban copiando. Y otros con la práctica aprendían no solamente tanto a copiar, sino a entender el texto, no a interpretarlo, solamente a asegurarse de que hacía sentido la oración, ¿no? Y a la medida que los años iban pasando, y esto eran profesiones, a la medida que los años iban pasando, iban tomando mayor experiencia, hasta que luego se convertían en una cabeza, en un jefe, un supervisor dentro de estas escuelas. Y cuando veamos un poco sobre lo que ya hemos dado en otros cursos, sobre las teorías que hay de qué libros pudieron haber sido escritos en ciertos momentos durante el periodo eh, final del periodo babilónico, comienzo del periodo persa, entonces vamos a qué libros de las escrituras, vamos a ver la enorme importancia de este curso y de por qué es importante saber todas estas cosas. ¿Okay? Así que lo vamos a dejar ahí, el More Eliezer. Vayan a nuestro canal, favor de suscribirse, darle like si consideran que esta información les es valiosa y hasta la próxima cuarta clase de, eh, pues de este curso. Eh, Bien, creo que eso es todo por el momento. Shalom para cada uno de ustedes y hasta la próxima.